Paz y bendición para todos ustedes que hoy, como cada sábado a las 10 de la mañana, estamos comunicados nuevamente para escudriñar las Escrituras. Estamos tratando sábado tras sábado el tema de nuestro ministerio pastoral. Nuestro ministerio pastoral y el sacerdocio de todos los cristianos es el tema que estamos tratando ahora. El objetivo de estas charlas en esta etapa es tratar nuestra visión, la visión que debemos tener como ministros de nuestro Señor Jesucristo, como pastores. En esta etapa de los estudios, recuerden que ya tenemos 20 estudios hechos, este es el número 21, o sea que hace 20 sábados que estamos juntos, este es el número 21, así que hoy vamos a repasar un poquito como hacemos siempre para saber en dónde estamos en el tema. Estamos tratando el sacerdocio de todos los cristianos y estamos hablando de que cada foco de nuestro sacerdocio tiene una serie de elementos que metemos en un embudo y hay algo que es el lugar por donde salen todos esos elementos. Nosotros habíamos dicho que nuestro sacerdocio en la familia, en la propia familia, el embudo es la cena familiar del día de reposo, ahí donde confluye todo el ejercicio del sacerdocio de toda la semana, de todos los días, de todas las horas, de todas las actividades, confluye ahí en ese evento tan especial, tan hermoso, tan lindo, que disfrutamos tanto y que esperamos tanto cada semana, que es la cena familiar del día de reposo, la cena familiar del viernes. Luego dijimos que tenemos dos áreas más de nuestro sacerdocio. Uno es la familia de Dios y la tercera es hacia el mundo, hacia la gente que no conoce al Señor. Tenemos la tercera área de nuestro sacerdocio. Estamos ahora ubicados en la del medio. Estamos hablando ya desde hace varios sábados acerca de nuestro sacerdocio, el ejercicio de nuestro sacerdocio dentro de la congregación, lo que llamamos la familia de Dios. Nosotros, para poder seguir avanzando con ese tema, que se relaciona con la forma de la Iglesia testamentaria, que se relaciona con la morfología de la Iglesia testamentaria, nos detuvimos algunos sábados en determinar los principios bíblicos para un liderazgo sano, para un liderazgo bíblico. Decimos que en todo grupo humano, sea explícito o implícito, sea formal o informal, siempre hay un liderazgo, siempre. En todo grupo humano siempre aparece el liderazgo. Se ve que Dios hizo de esa manera a la humanidad cuando la creó. Así que en la iglesia pasa lo mismo. Entendemos claramente que la iglesia tiene una sola cabeza. No hay dos cabezas, no hay tres cabezas, no hay un grupo de ancianos que sea la cabeza, no hay un pastor que sea la cabeza. Sería idolatría, porque ídolo es todo aquello que ocupa el lugar del Señor. Por lo tanto, si algún pastor se quiere constituir en la cabeza del cuerpo de Cristo, es idolatría. Lisa y llanamente está ocupando el lugar que no le corresponde, está ocupando el lugar que solamente le corresponde al Señor Jesucristo, ser cabeza de su cuerpo, la iglesia. Entonces, hemos dicho, si definimos claramente los principios bíblicos del liderazgo, los principios bíblicos que deben regir nuestra función sacerdotal pastoral, o sea, como sacerdotes dentro del cuerpo, pero como pastores, como líderes. Porque hemos dicho que todos los miembros del cuerpo deben ejercer su sacerdocio dentro del cuerpo. Son todos sacerdotes, tanto en la familia de Dios y para el mundo. Así que estamos hablando de que todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes, todos los cristianos, todos los discípulos son sacerdotes en ejercicio, o al menos lo deberían ser.
Bíblicamente al menos lo deberían ser. Pero estamos definiendo que muchas veces el pastorado, el liderazgo, los ancianos, son un tapón para el ejercicio del sacerdocio de los miembros del cuerpo. Entonces, estamos poniendo en orden ese liderazgo. Estamos poniendo en orden los principios que deben regir ese liderazgo, los principios bíblicos. Así que hemos dicho, si tenemos varios errores habituales, los más habituales que se cometen en relación con el liderazgo. El primero hemos dicho que es que el pastor es el ungido de Dios y él debe defender como sea su investidura sacerdotal. El segundo hemos dicho que el pastor es el ungido de Dios, por lo tanto es quien manda y todos deben obedecer ciegamente. El tercero hemos dicho la congregación local no está funcionando con un pastorado plural bíblico. Y el cuarto hemos dicho el pastor es un asalariado de la congregación. Todos estos desvíos son los que se producen en cuanto al liderazgo. El que hemos nombrado, hemos mencionado y analizado el sábado pasado es que los miembros no se sienten responsables de la edificación del cuerpo porque un solo pastor ha monopolizado todas las funciones y todas las responsabilidades. Es el tema que hemos desarrollado el último sábado y lo hemos desarrollado creo que bastante claramente de acuerdo a los comentarios que hemos recibido tanto en el chat como los comentarios que hemos recibido en forma personal o por teléfono o demás formas de comunicación. Ahora, teniendo en claro todos estos puntos, inclusive habiendo añadido ya el tema de los miembros, de que los miembros son responsables, los miembros del cuerpo son responsables de la mutua edificación, porque el Espíritu Santo ha derramado dones entre los miembros, o sea, habilidades para que funcionen. ¿Dones qué es? Hay que definir lo que es dones. Si bien dones, la palabra dones significa regalos, desde el punto de vista del funcionamiento de la iglesia, la palabra dones significa capacidades, habilidades para desarrollar para que los miembros funcionen. Habilidad de cada miembro, capacidad de cada miembro para ejercer su propia función con el objetivo de contribuir todos los miembros a la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hemos desarrollado hasta ahora. Hoy vamos a ocupar un poco de tiempo a hablar de otro de los defectos que vamos a decir, otro de los malentendidos, de los errores, que vamos a decir que lo desarrollamos acá, a pesar de que tiene que ver con el liderazgo, porque primero quería definir el tema de la responsabilidad de todos los miembros en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez definido que cada miembro del cuerpo es un sacerdote en ejercicio y cada miembro tiene una responsabilidad sobre sí en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo, ahora vamos a hablar de otro tema del liderazgo y después ya nos queda el último en esta serie de definir el liderazgo para seguir avanzando en los siguientes temas. El tema que quiero tratar ahora, que está relacionado con el liderazgo y con la responsabilidad de la gente. Tenemos el liderazgo y tenemos la gente como personas responsables del crecimiento, pero el liderazgo no debe impedir el desarrollo de esos dones en la gente. Ahora, hay algo que afecta muchísimamente, afecta grandemente, muchísimamente me la inventé yo recién, grandemente el funcionamiento. Puede afectar, puede inmovilizar, puede estancar, puede impedir el crecimiento si sucede lo que vamos a estudiar hoy. O puede haber problemas de malos entendidos dentro de la congregación, e inclusive grietas, que es la palabra que está de moda, grietas, divisiones, disconformidades. Creo que ya habiendo definido lo que definimos hasta ahora, un buen liderazgo acorde a
la delegación que Jesucristo hizo de su propia autoridad como cabeza en líderes, o sea, en pastores, en ancianos, en supervisores, o sea, obispos, y por qué no poner todos los ministerios de Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, esa delegación de funciones nunca es sin autoridad. Entonces ahí entendemos lo que es autoridad. Autoridad es la capacidad delegada por Dios para ejercer la función que también nos ha sido delegada por Dios a través del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos los principios de liderazgo bien y la gente entiende que no es responsabilidad de los ancianos la edificación, sino que la responsabilidad de los ancianos es capacitarlos a ellos, a fin de perfeccionar a los santos para que ellos ejerzan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces ahí aplica lo que hemos hablado en la última sesión, el sábado pasado, en relación a la responsabilidad, al compromiso, al ejercicio de la función que debe realizar cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, hay algo que es muy importante con relación a los ancianos para que esto funcione. Todo el esquema que hemos hablado hasta ahora, todo el esquema funcione adecuadamente, armónicamente, coordinadamente. Todos son palabras interesantes que podemos encontrar en la Biblia. Coordinadamente, en unidad, en perfecta unidad, unánimes, juntos. Ahí tenemos palabras bíblicas, así debe funcionar el cuerpo, pero muchas veces nosotros olvidamos que hay un elemento fundamental que deben tener los líderes del cuerpo de Cristo, los líderes de las congregaciones, ya sean pastores y maestros, ya sean supervisores, obispos, o ya sean servidores en otras áreas, como puede ser ancianos. Si bien bíblicamente estas tres cosas se las pone juntitas, es como que fueran casi sinónimos, pero tengamos en cuenta que los ancianos deben pastorear y deben supervisar. Y los pastores son ancianos que pastorean y supervisan. Y los supervisores son ancianos que pastorean y supervisan. O sea que vamos a ver qué característica fundamental a veces falla en los pastores, en los ancianos, por los cuales tenemos un problema en el funcionamiento, en el equilibrio, en la armonía, en la complementariedad, en la unidad de funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y es que muchas veces los pastores son profesionales, lo hablábamos no el sábado pasado sino el anterior, son pastores profesionales y en algunos países como en el norte hay avisos en los diarios, en los periódicos donde piden pastores para la iglesia. Cuando hay una vacante en una iglesia se pone un aviso en el diario como si se pidiera un ingeniero, un contador, un administrador, un empleado, un vendedor, se pone un aviso en el diario pidiendo un pastor y el Consejo de Ancianos lo evalúa, lo contrata, le asigna una remuneración, un horario de trabajo, una lista de responsabilidades y ya está contratado. Ahora, nosotros no estamos hablando de eso porque eso la verdad está totalmente ajeno, es extraño a las Sagradas Escrituras. Esta semana vi en un aviso también en Facebook de un pastor amigo mío de los Estados Unidos y puso un aviso pidiendo líder de alabanza, por ejemplo. Entonces, yo no estoy hablando de eso, de esa profesionalización del ministerio. Estoy hablando de un ministerio acorde a las Sagradas Escrituras, un ministerio por llamado, un ministerio por vocación, un ministerio que cuesta lágrimas, que cuesta sacrificios. Entonces, de eso estoy hablando. Entonces, una de las condiciones más importantes que a veces fallan es que los pastores no tienen un corazón de padre. Que los pastores no tienen un corazón de padre.
Entonces, vamos a decirlo de otra manera, los pastores deben tener un corazón de padre. Los ancianos de la congregación local, ya lo hemos estudiado en la facultad bíblica en algunas materias, los ancianos de la congregación local deben brindar paternidad espiritual a los miembros. Yo sé que hay una de las religiones cristianas que a los sacerdotes se les llama padre. Y si ustedes me preguntan a mí, me encanta, porque un pastor, un anciano, es un padre espiritual de la congregación. ¿Por qué padre espiritual? Porque la función de un padre es amar, es cubrir como sinónimo de dar abrigo, de dar cuidado, dar atención, de darle esa cobertura de cuidado, de abrigo, de atención, de cobijo. Entonces, lo que estamos diciendo, que los ancianos de la congregación, repito, los ancianos de la congregación. Yo sé que en muchas iglesias se ha resistido a este concepto, ya lo hemos estudiado, que es la pluralidad del liderazgo. O sea, los pastores en todo el Nuevo Testamento eran pastores en plural, nunca pastor. No existe en el Nuevo Testamento la palabra pastor, siempre existe pastores. O sea que en cada congregación había un cuerpo de pastores, un cuerpo de ancianos que hacían la función que compete al pastorado, la cual es cuidar, alimentar y buscar a la oveja perdida. Entonces decimos que los ancianos deben brindar paternidad espiritual a los miembros de la congregación. De eso se trata la cobertura, ya lo hemos dicho. Los pastores son verdaderos padres espirituales de la congregación local y deben tener corazón de padre. Si son padres espirituales, no pueden tener corazón de gerente. Vamos por el mercantilismo y vamos por las Fuerzas Armadas. Un padre espiritual de la congregación no puede, no debe ni puede. Ustedes dicen puede. Puede si no está ajustado a la Biblia, evidentemente. Pero no debe tener un corazón de gerente, no debe tener un corazón de oficial al mando, no debe tener un corazón de general, no debe tener un corazón militar de oficial al mando. Debe tener un corazón de padre, corazón de padre. Cada anciano de cada congregación local debe tener corazón de padre, no de gerente y no de oficial de las Fuerzas Armadas al mando de un grupo de personas. No, señores. El apóstol Pablo, si nosotros vemos en la Escritura, y voy a empezar por Pablo y no por Jesús, porque sí quiero referirme a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo estaba impregnado de este vivo sentimiento hacia toda la iglesia de Galacia. Él lo expresa con relación a la iglesia de Galacia en su epístola, en su carta. Cuando los tiene que amonestar como padre, con energía, con vigor, aún con la vara en la mano, cuando los tiene que amonestar enérgicamente a través de su carta, los trata como a verdaderos hijos espirituales, cuando les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Interesante cómo empieza. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y pone una coma ahí en la traducción y dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Los estaba retando, los estaba amonestando como un padre. Estaba lleno su corazón del amor de padre, y de esa manera trataba a los miembros de las iglesias que él mismo había fundado. Asimismo, el apóstol Juan, en su primera carta universal, llama 9 veces, en una carta tan cortita, primera de Juan,
tan cortita, llama 9 veces hijitos a todos los cristianos de todos los tiempos y lugares a los que van dirigidas las 3 cartas. Este tipo de paternidad espiritual es el tipo de relación que une a los pastores o ancianos con la congregación local. Los une. Muchas veces vemos a los líderes separados de aquellos a quienes tienen que liderar, aquellos a quienes tienen que formar, que capacitar, que cubrir. Y entonces se produce un juicio entre uno y los otros, los pastores juzgando a la gente y la gente juzgando a los pastores. Miren, en la iglesia se pueden producir grietas para todos lados, horizontales, verticales, transversales, longitudinales, lo que usted quiera. Y acá le estoy mostrando una, miren, los pastores juzgando a la gente juzgando a los pastores. ¿Por qué? Porque no están unidos. Lo que está unido no se juzga. Es lo mismo que si mi cuerpo, los miembros se van a juzgar unos por otros, unos van a juzgar a los otros. No se pueden juzgar porque si le falta uno, el otro sufre porque si me falta una mano, esta va a tener que hacer el doble. Si me falta un ojo, el otro va a tener que mirar el doble. Si me falta un oído, el otro va a tener que funcionar el doble. Si me falta una pierna, la otra va a tener que hacer el doble. Entonces los miembros se necesitan mutuamente, no se pueden juzgar mutuamente. Entonces, este tipo de paternidad espiritual es el tipo de relación que debe unir. ¿Quieren unidad en una iglesia? En una iglesia lo primero que hay que unir es el liderazgo con la gente con el liderazgo. Adrián, toma nota de esto. Si quieren unidad en una iglesia, cualquier iglesia local que sea, en todas las redondes de la tierra, quieren unidad en una iglesia, lo primero que hay que unir es al liderazgo con la gente y la gente con el liderazgo. Esa unidad es condición esencial e imprescindible. Entonces, esa unidad, esa unión, debería llevarlos a cubrir a cada uno de sus miembros, brindándole todos los ancianos. Yo sé que en algunas iglesias parece que ser anciano es opcional, no es un llamado de Dios, no es una responsabilidad de Dios. Entonces vienen y dicen, hoy soy anciano, mañana, no, hoy renuncio a ser anciano, pasado mañana vuelvo a ser anciano de vuelta, después dejo de ser anciano. Eso... yo no quisiera estar en el lugar de las personas que son capaces de hacer semejante barbaridad, porque se están sacando de encima el cuerpo de Cristo, la responsabilidad que tienen sobre el cuerpo de Cristo, no el cuerpo de alguien, de una persona, no inclusive la gente, están jugando con el cuerpo de Cristo. Hoy soy líder del cuerpo, mañana no soy más líder, que se mueran. Pasado vuelvo a ser líder, entonces ahora sí, y traspasado no, ahora que si se pierden, problema de ellos, que será problema de los otros líderes, pero yo me saqué el problema de encima. La verdad, es para pensarlo, yo temblaría antes de hacer semejante barbaridad. Entonces, ¿qué debería esta unidad perfecta de los ancianos con la gente debería llevarlos a cubrir a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo? Brindándoles protección, cuidado espiritual y a su vez, si existe esto de parte de los ancianos hacia la gente, compromete a la gente a obedecerlos y sujetarse a ellos. ¿Ven? No hay una cuestión de que porque soy el pastor me tienen que obedecer. Eso es como decirle, yo soy tu padre y me tenés que obedecer. No, el hijo obedece naturalmente a quien está unido en amor, en afecto y siente que de él recibe el cuidado, la protección, el techo, la alimentación, la ayuda, la comprensión, el oído, el amor, el cariño que necesita la persona. Entonces, si nosotros somos capaces como líderes de darle todo eso a la gente, vamos a estar unidos. Si le brindamos protección, cuidado espiritual, el oído, la comprensión, la búsqueda, la ayuda, el consuelo, todo lo que la gente necesita, eso es cobertura, y los compromete a ellos mismos a obedecernos y a sujetarse a nosotros. Se comprometen, quedan comprometidos, quedan en deuda, ¿me entiendes? Quedan comprometidos a obedecerlos y sujetarse a los ancianos. La Biblia lo dice, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores.
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Está hablando de la gente, está hablando de la gente, y está diciendo, obedezcan y sujétense a vuestros pastores, a los ancianos de la congregación, por una cuestión muy simple, obedézcanlo y sujétenlo, porque ellos le dan cobertura, ¿no es? Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos los cuidan, los cubren, los cobijan, los protegen, los alimentan. Ellos velan por vuestras almas. Entonces, porque ellos velan por vuestras almas, ustedes tienen la obligación de sujetarse a ellos y obedecerlos. Y ellos tienen una responsabilidad ante el Señor. Un día van a dar cuenta del ejercicio de su función pastoral. ¿Ante quién? Ante la cabeza, ante el buen pastor. Ese buen pastor les delegó a ellos la función, pero la autoridad sigue ahí en la cabeza, así que es una autoridad delegada y voy a tener que rendir cuenta a la cabeza de cómo ejercí ese ministerio. Entonces dice, si ustedes los obedecen y se sujetan a ellos, porque ellos cuidan de ustedes, velan por vuestras almas, entonces ellos van a tener una bendición, van a ejercer el ministerio de ancianos, de pastores y maestros, lo van a ejercer con alegría y no quejándose, porque si se queja, a ustedes no les sirve, no os es provechoso, no os es provechoso. Vamos a sacar el os y lo vamos a reemplazar por les, que es más corriente para nuestro lenguaje, porque si ellos se quejan, a ustedes no les es provechoso. Si ellos están tristes, si están cargados, si están angustiados por tener que servirlos a ustedes, porque ustedes son unos rebeldes, no se sujetan, no obedecen a quienes los están cuidando, entonces a ustedes mismos no les va a ser provechoso tener a vuestros ancianos con ese grado de desconformidad, con ese grado de tristeza, con ese grado de pesadumbres para ejercer el ministerio que el Señor les ha dado. El modelo para nuestro liderazgo es Jesucristo. El modelo para nuestro liderazgo siempre, para todo nuestro ministerio, el modelo es Jesucristo. Miren el modelo de Jesucristo de liderazgo. Comió su última cena con Judas sentado a su mesa. ¡Epa! Piénselo. Comió su última cena, Jesucristo, Jesús de Nazaret, con Judas sentado a su mesa. Y cuando éste lo entregó con un beso, cuando vino al huerto de Getsemaní, al huerto de los olivos, cuando vino con todos los alguaciles a prenderlo y lo entregó con un beso, Jesús lo recibió con un amigo. ¿A qué vienes? Fuerte, ¿no? Amigo, ¿a qué vienes? Me impresiona eso, porque el liderazgo de Jesús siempre fue un liderazgo inclusivo, un padre, una persona que tiene corazón de padre, siempre incluye, siempre quiere tener a los hijos con él. ¿Se dieron cuenta de eso? Yo quisiera tener a todos mis hijos, aún grandes, aún los que son grandes, que ya me han dado nietos, yo los quisiera tener conmigo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Qué más? No solamente todos los días, todo el día, 24 horas por día, los quisiera tener conmigo. Una persona que tiene corazón de padre quiere tener a sus hijos en su regazo, quiere tener a sus hijos bajo sus alas, quiere tener a sus hijos cerca, juntos, quiere tener a sus hijos para poder mirarlos, disfrutarlos, abrazarlos, besarlos, protegerlos, aconsejarlos, ayudarlos. Eso es el concepto de familia. Y si decimos que la iglesia es la familia de Dios, no nos podemos despojar del concepto de familia. Entonces, Jesús, su liderazgo, el modelo de Jesús de Nazaret, de su liderazgo, era un liderazgo inclusivo, no era excluyente, no excluía a nadie, no excluyó a Judas. Lo que vas a hacer, andá y hacelo. No. Lo que vos vas a hacer, andá y hacelo. Yo no te estoy echando, yo te recibía en mi mesa, te dejo mojar el pan en el mismo plato que yo.
te dejo escuchar mis palabras, te dejo estar conmigo, sentir mi presencia, mi amor hacia ustedes. Eso es lo que Jesús hizo con Judas. Siempre el modelo de liderazgo de Jesús fue inclusivo. Por eso Él dijo, el que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Porque Él siempre tuvo el concepto de recoger, nunca de desparramar. Si queremos ser líderes como lo fue Jesús, incorporemos el concepto de recoger, nunca desparramar. ¿Hay algo peor que le pueda pasar a un padre que perder a un hijo? Pregunto para que lo piensen. Piénsenlo. Ahí estamos dialogando, ¿no? Estamos dialogando. Estamos tratando de pensar, estamos tratando de reflexionar para que esto se meta en nuestra mente y, si es posible, llegue a nuestro corazón y se nos haga carne. ¿Hay algo más duro para un padre que perder a un hijo? ¿Hay algo más duro, más terrible? La verdad, no hay. Yo ni me quiero ni imaginar, ni me pongo a pensar, pero no me quiero ni imaginar. ¿Y cómo como padres espirituales tenemos en poco perder hijos espirituales? ¿Cómo como padres espirituales tenemos en poco? No nos preocupa, no nos duele, no nos hace gemir de dolor, de tristeza perder algún hijo espiritual. Miren, vamos a un modelo, vamos a analizar un poquito el modelo de el profeta Samuel con el rey Saúl. El profeta Samuel tomó como hijo espiritual al rey Saúl. Acuérdense que fue el primer rey que tuvo Israel, lo ungió Samuel como rey por instrucción de Dios, y después Dios desechó a ese rey y levantó a David y lo trajo de detrás de las ovejas y lo hizo príncipe sobre Israel. Entonces, a ver ese profeta Samuel, habiendo adoptado un hijo espiritual, malo, pésimo, pobre Saúl, equivocado, soberbio, altivo, egocéntrico, irrespetuoso, desobediente. El profeta Samuel le decía, hace esto, y él hacía lo contrario. Egocéntrico, se hizo una estatua de él mismo. Tipo muy especial fue el que el profeta Samuel adoptó como hijo espiritual. No solamente lo ungió como rey, que era lo que Dios le había ordenado, sino que su corazón se ligó a ese hijo espiritual porque él lo estaba cubriendo, lo estaba protegiendo, lo estaba formando, le estaba dando palabra de Dios, lo estaba cuidando, lo estaba guiando, lo estaba escuchando. Vamos bien, es la función de los ancianos, la función de cada uno de nosotros. La estaba haciendo el profeta Samuel sobre el rey Saúl. Ahora, qué tristeza para el corazón de padre del profeta Samuel lo que hizo Saúl. No tenía consuelo. Saúl desobedeció. Saúl volvió a desobedecer. Lo desobedeció a él, desobedeció a Dios. Hizo lo que no tenía que hacer, agradó al pueblo, se quiso hacer el sacerdote ofreciendo sacrificios, hizo la estatua como dije, no obedeció destruyendo a quienes el Señor expresamente le había mandado destruir, se guardó a los reyes, se guardó el ganado, hizo lo que quiso para agradar al pueblo. Y él mismo lo dijo, para agradar al pueblo, para agradar al pueblo. Era un desastre ese rey y Dios lo saca, porque Dios hace las cosas muy fáciles. Si Dios te puso en autoridad, te delegó su autoridad y te puso en autoridad, te puso en liderazgo, si ejerces el liderazgo conforme a su instrucción, conforme a su corazón, te sostiene y aún perpetúa tu liderazgo como hizo con el rey David. Pero si no lo ejerces de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la instrucción de Dios, Dios te baja y te cambia por otro. Te baja y te cambia por otro. Ese fue un temor que yo siempre tuve desde que yo estoy en el pastorado, tantos años ya. Siempre tuve temor y temblor delante de Dios de mantenerme acorde a la revelación de Dios, acorde al corazón de Dios, con humildad, observando los principios bíblicos, porque en cuanto que te bandeaste,
Para Dios es muy fácil. Te cambia a Saúl por David y levanta a un David. Lo he visto muchas veces en mi vida. Pero miren el corazón de padre, miren, este es el corazón que tenemos que tener nosotros. Decimos, no, pero la gente, aquel en la congregación es un rebelde, aquel es un desobediente, aquel es un egocéntrico, aquel es un orgulloso, aquel quiere hacer lo que él quiere, aquel y aquel y aquel. Miren, Saúl las hizo todas juntas. Si ustedes tienen todo eso en la congregación de ustedes, bueno, Saúl hizo todo lo que cada miembro de su congregación equivocadamente puede hacer. La hizo toda Saúl. Y cuando Dios lo saca del reinado, del liderazgo, miren, Samuel no tenía consuelo. ¿Por qué no tenía consuelo? Porque tenía corazón de padre. Tenía corazón de padre. Dice 1 Samuel 15, 34 y 35, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Dios lo sacó del reinado. Samuel se fue a su lugar, Saúl se fue a su lugar y nunca más ese padre espiritual, ¿ves? Dejó de verlo. Nunca más en la vida lo volvió a ver. Y Samuel, dice la Escritura, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Por qué se arrepentía Dios? Porque había dolor en el corazón de Dios. No porque se había equivocado. La palabra arrepentida es una palabra que tiene que ver con lo que tiene que ver los antropomorfismos. Nos da sentimientos humanos para que podamos entender lo que había en el corazón de Dios. Dios nunca se equivoca, por eso Dios nunca se arrepiente. Lo que hace siempre es perfecto. Pero está hablando del dolor en el corazón del mismo Dios al ver llorar al padre ese, ver llorar a Samuel. No era por Saúl, era por Samuel. Samuel lloraba a Saúl y el corazón de Dios se entristecía, le dolía ver llorar a ese padre espiritual por haber perdido, por haberse alejado un hijo rebelde de él. Literalmente el corazón de Samuel no hallaba consuelo por la pérdida de su hijo espiritual. Tuvo que intervenir Dios para cortar definitivamente ese profundo dolor. El corazón de Samuel no hallaba consuelo. Dios tuvo que intervenir porque era terrible el dolor de Samuel por perder a un hijo. Y Dios le había dado otro muchísimo mejor, que era el rey David, del cual vendría Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, pese a toda esa bendición que implicaba que le haya levantado a David, el corazón de Samuel no hallaba consuelo por el hijo malo, por el hijo que se fue, por el hijo que desobedeció, por el hijo que pecó, por el hijo que fue rebelde y Dios lo tuvo que sacar. Sin embargo, a pesar de que tenía todos esos defectos, cometía todos esos pecados, y Dios lo tuvo que sacar y se tuvo que ir, lo mismo el corazón de ese padre espiritual no hallaba consuelo. Y ese es el modelo para nosotros como ancianos de la congregación, no hallar consuelo cada vez que alguien se va de la congregación, estar siempre atentos, siempre pendientes para el regreso como el hijo pródigo. Miren lo que hizo Dios. Dice, dijo Jehová a Samuel, eso en 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Le levantó a David. Sin embargo, Dios le tiene que decir, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado, yo lo deseché, dice Dios, yo lo saqué del liderazgo y vos seguís llorando todavía. Es un corazón de padre. Lo que sucedió entre Saúl y Samuel es una sombra de lo que luego sucedería entre Judas y Jesús. Una sombra, ¿ven? Una tipología, si quieren. Es lo mismo. Dice en Mateo 26, 14 al 16, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Un traidor.
Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas traicionó a su padre espiritual por dinero. Perdió la posibilidad de recibir el manto de siervo de Dios de parte del Hijo solo por enredarse en los negocios de la vida. Me lo entienden a eso, ¿no? Me lo entienden. Muchas personas les pasa eso, y aún muchos pastores les pasa eso. Están jugando a dos aguas, o el dinero o el servicio. Y la Biblia dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ojo, no enredarse en los negocios de la vida no es no trabajar, entiéndase bien. Yo quiero que todos los pastores trabajemos secularmente, que hagamos alguna actividad en la medida de nuestras posibilidades. Eso es deseable. Pasa que a medida que vamos avanzando, el ministerio nos va absorbiendo, y se va reemplazando la actividad secular por la actividad ministerial. Pero yo no hablo de no trabajar. La Biblia tampoco habla de no trabajar, habla de no enredarse. Esto es no embrollarse, no enmarañarse, no confundirse, no complicarse, no mezclarse, no envolverse, no comprometerse, no entramparse, no entorpecerse, no hacerse una galleta, no hacerse un revoltijo ahí, todo enredado. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó en el corazón hemos visto, mejor dicho, lo que pasó en el corazón de Samuel con relación a Saúl. Ahora, podemos entender el corazón, o por lo menos intentémoslo, de entender el dolor del corazón de Jesús cuando le falló uno de sus 12 hijos espirituales. ¿Qué pasó en el corazón de Jesús cuando le falló uno de sus 12 hijos espirituales? Y también la tristeza que hubo en el corazón de Samuel cuando su hijo espiritual fracasó como siervo de Dios. Ahí tienen un dolor similar. No fue que Dios no se los había dado como hijos espirituales, sí se los había dado, sí se los había dado. Ahora, es probable que tanto Saúl como Saúl como Judas, tanto Saúl como Judas, hayan sido hijos de perdición, como dice el Nuevo Testamento. Dice, cuando estaba con ellos, está Jesús orando en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Dios quiera que, queridos pastores, queridos líderes, queridos ancianos, pastores, ancianos de las congregaciones, Dios quiera que podamos decir, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Queridos pastores y maestros, queridos ancianos de las congregaciones, yo deseo con todo mi corazón para ustedes y lo deseo para mí mismo, que Dios tenga misericordia de nosotros, para que un día podamos decir delante de Él, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Dios quiera que eso que estuvo en el corazón de Jesús, en su oración de Juan 17, eso que está en el corazón del Padre, que por el Espíritu Santo que nos fue dado, se imprima a fuego en nuestros corazones y podamos decir, mirando al Señor, mirando al cielo, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Dios bendiga sus vidas. Queridos ancianos, Dios los ilumine, los proteja, y Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén.